tardes, buenas noches o buenos días para quienes nos acompañan desde otras partes del país, del mundo. Eso es lo que nos ocurre siempre con estas actividades. Les habla Bernardo Zamora Bravo, director del Departamento de Mediación Cultural y Artística del Parque Cultural de Valparaíso. Gracias por acompañarnos en esta primera jornada del ciclo de conversatorios Repensando la relación de Valparaíso Ciudad Musical con las comunidades organizadas de músicos y músicas de Valparaíso. Esta actividad busca contribuir a pensar el rol de las comunidades organizadas de músicos y músicas de Valparaíso en proceso de implementación de Valparaíso Ciudad Musical UNESCO, con miras al desarrollo comunitario y el buen vivir. Como sabemos, el estallido social de octubre del 2019 y la posterior pandemia 2020-2021 concentraron la atención a nivel local, regional y nacional, pasando en general desapercibido los relevantes procesos en los que se encontraba la ciudad de Valparaíso en materia cultural. Dos procesos significativos y que desarrollaron de manera paralela vieron materializados sus esfuerzos por esos días. Por una parte, la confección de manera participativa y abierta a toda la comunidad del Plan Municipal de Cultura 2020-2024 y por otra, la denominación de Valparaíso como parte de la red de ciudades creativas de la UNESCO en el ámbito musical. Ambos esfuerzos fueron encabezados por la municipalidad, pero acompañados por esfuerzos de la sociedad civil y en el segundo caso, la Asesoría Profesional de Valparaíso Creativo CORF. La concreción de ambas iniciativas significan una oportunidad enorme para las comunidades de músicos y músicas organizadas de Valparaíso para materializar sus expectativas en las mejoras en las condiciones de vida, el desarrollo comunitario y el buen vivir. Para esto último nos parece vital entonces establecer espacios para poder mirar el desarrollo de estas vitales iniciativas y abrir a través del diálogo propositivo las vías a través de las cuales las músicas y los músicos de Valparaíso puedan desarrollar sus proyectos y materializar esas esperanzas. Para lo anterior, entonces, nos hemos propuesto como punto inicial conocer el proceso de levantamiento de datos realizado por el equipo de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, quienes realizaron un diagnóstico de la escena artística local y cultural con miras a la confección del Plan Municipal de Cultura. Por lo mismo, queremos abrir nuestro ciclo de conversatorios con la exposición de Sebastián Redolés, encargado de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, y Sebastián Videla, sociólogo y encargado de planificación de la misma dirección y coordinador metodológico para la elaboración del Plan de Cultura 2020-2024. Por una parte, saber de las encuestas e instrumentos aplicados a los trabajadores de la música durante el 2017 y 2018 para levantar datos en el contexto de la confección del Plan Municipal de Cultura de Valparaíso. Y por otra, que nos cuenten de las distintas estrategias que han sostenido para posibilitar el acceso, por ejemplo, al uso de espacios públicos de la ciudad para potenciar a artistas locales. Les presento entonces a Sebastián Redolés. Él es músico y gestor cultural, licenciado y profesor de Historia de la Universidad de Chile, diplomado en estudios de música popular en la Universidad Alberto Hurtado. En la actualidad se encuentra cursando estudios de magíster en Gobierno y Gestión Pública en la Universidad de Valparaíso. Ha sido percusionista y baterista de distintos proyectos musicales y muchos de ellos con su padre, Mauricio Redolés, desde 1994 a la fecha. Entre 2015 y 2017 se desempeñó como encargado de formación del programa Escuelas de Rock y Música Popular y desde 2017 forma parte del equipo de cultura de la Municipalidad de Valparaíso, siendo desde el 2020 a la fecha subdirector, impulsando diversas iniciativas en la búsqueda del desarrollo en acciones en favor de la democratización cultural. Desde mayo del presente año es designado por la Ministra de Cultura, las Artes y el Patrimonio presidente de la Asociación Parque Cultural de Valparaíso. También nos acompaña Sebastián Videla, quien es sociólogo titulado de la Universidad de Valparaíso, encargado de planificación dentro de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Alcaldía Ciudadana. Durante los meses de marzo del 2020 a enero del 2021 ejerció el rol de coordinador metodológico para la elaboración de este plan municipal, cumpliendo labores asociadas a liderazgo en un equipo técnico de trabajo, sistematización, codificación y registro de la información cultural de la comuna, desarrollo y ejecución de jornadas participativas, redacción del documento de planificación final y coordinación con agentes culturales y políticos para su aprobación. Para abrir esta conversación, después de la exposición de Sebastián Redolés y Sebastián Videla, nos acompaña un gran panel. Está con nosotros Mauricio Cifuentes, quien es coordinador general
del PER Corfo Valparaíso Creativo, administrador de empresas y magíster en diseño de ciudades integradas con experiencia en dirección de estrategias, espacios de emprendimiento e innovación. Y también nos acompaña Kenia Comesaña, cantautora proveniente de Coyhaique, residente en el puerto de Valparaíso desde el año 2007. Miembro activa de procesos vinculados a las políticas culturales y la participación ciudadana de la Comuna de Valparaíso. Participa en la creación del proceso de conformación e implementación del Plan Municipal de Cultura de Valparaíso desde el año 2020 a la fecha, así como también en la Mesa de la Música y la Mesa Comunal de las Culturas de la Ciudad de Valparaíso en calidad de vocera. También es parte activa de la Mesa de Cultores y Cultoras de la Música de la Bohemia Tradicional de Valparaíso, declarada en 2018 Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile. Actual presidenta de la Asamblea Autoconvocada de Trabajadores de la Música de Valparaíso, MUSA, y a través de la misma, miembro de la Federación de Músicas y Músicos de Chile. Bienvenida, Kenia, bienvenidos todos, queridos amigos, estimados, que nos hacen enriquecer este diálogo que estamos iniciando en el primer conversatorio de este ciclo. Partimos entonces. Sebastián Redolés, tiene usted la atención completa de todos nosotros y nosotras. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Aprovecho de saludarte, de saludar a través tuyo a todos los compañeros, compañeras del Parque Cultural de Valparaíso. Saludos también a Mauricio Cifuentes de Valparaíso Creativo y a Kenia Comesaña de la mesa, la cantidad de organizaciones, la mesa comunal de la música, como vocera de la agrupación de la Mesa de Cultores y Cultoras de la Música de la Bohemia Tradicional de Valparaíso, de MUSA, en fin, de un montón de colectividades está ahí Kenia. Y a mi compañero Sebastián Videla, que está acá presente también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor, es una oportunidad muy, muy bella la que se genera gracias a este encuentro que organizan desde el parque, lo cual agradecemos muchísimo. Bueno, estamos convocados para conversar, poder mostrarles un poco lo que hemos hecho en el marco justamente de levantar información para medir, catastrar, identificar, pormenorizar, describir lo que es el ámbito cultural de nuestra ciudad. Una ciudad que está cansada de los diagnósticos, una ciudad que está cansada del ejercicio permanente del diagnóstico y que exige acción, ¿no? Entonces, ahí hay un primer punto que es importante señalar. Desde el minuto aquel en que decidimos, junto a Sebastián Videla y todo el equipo de la Dirección de Cultura, desde el minuto en que decidimos levantar información, catastrar, diagnosticar, estábamos precisamente también nosotros mismos con la cuota de hastío que tiene toda la ciudad de otra vez un diagnóstico, ¿no? Pero lo cierto es que el año 2017 bastante poco teníamos de información suficientemente bien sistematizada, recolectada, cimentada, como para poder levantar un diagnóstico cultural de buena manera. La información que había estaba muy desperdigada por distintos lugares. El año 2020, además, hay que tener en cuenta, se producen, dos hitos muy importantes. Tenemos una revuelta en curso, ¿cierto? Una revuelta popular que parte en octubre del 2019, y así también una pandemia que se empezó a mostrar con mucha fuerza a partir desde el primer minuto, ¿no? Desde el primer momento, en marzo, cuando llega la pandemia, por ahí por el 18 de marzo, me acuerdo perfecto, se cerraron teatros, salas de espectáculos, no se permitió, la música pasó a ser un agente poco menos que promotor del bicharraco del COVID-19. Entonces, enfrentamos ahí un momento muy crítico, muy duro, en lo que respecta a las artes en general. Inclusive tuvimos un decreto muy draconiano por parte del Ministerio de Salud en algún minuto que prohibió la música en vivo. Todo lo cual nos llevó a movilizarnos con mucha fuerza, a acompañar el movimiento que se generó en ese momento por parte también de la Federación Músicos de Chile, por parte de las colectividades que hay en la ciudad también de Valparaíso, Simuval, Musa, en fin, apoyar desde el lugar que nos cabe, ¿cierto? Como
como Dirección de Cultura del municipio, con las herramientas que estuvieran a disposición. Pero claro, lo cierto es que había al año 2020, situémonos en marzo del 2020, había información muy desperdigada y no había una suficiente identificación de aquellos aspectos que permitieran definir el estado de la cultura en la ciudad. Entonces, bueno, a partir de eso, además, hay que recordar que el año 2020 la ciudad no contaba aún con un plan municipal de cultura. Llevábamos mucho tiempo en el ejercicio de intentarlo. Sin embargo, y conforme se me otorga la posibilidad de conducir a la Dirección de Cultura, es que propongo a Sebastián Videla y a todo el equipo de la dirección, bueno, lancémonos a hacer ese famoso plan municipal de cultura y qué tanto. Ya está bueno ya de seguir esperando. Entonces, bueno, y eso es un poco lo que les vamos a exponer ahora. Le pido ahí a Sebastián que pueda compartir pantalla. En algunas oportunidades le voy a dar el pase a Sebastián también para que pueda comentar. Aquí está, esto fue el ejercicio, ¿no?, del Plan Municipal de Cultura 2020-2024, que en la lámina siguiente vamos a poder ver cómo se le define. Bueno, el presente Plan Municipal de la Dirección de Cultura de la Alcaldía Ciudadana es un instrumento de gestión, ¿no?, de gestión municipal, cuyos objetivos son la coordinación de esfuerzos desde lo comunitario hasta lo interinstitucional, para llevar hacia cabo de manera efectiva el logro de los objetivos mediano y largo plazo establecidos en conjunto con la ciudadanía en materia cultural dentro de la comuna. En la página siguiente vamos a ver que se hace referencia al modelo de planificación. Aquí le pido a Sebastián que nos cuente un poquito de qué se trató eso. Bueno, el Plan Municipal de Cultura tiene un modelo de planificación que puso énfasis en articular y construir principios e iniciativas en un marco de participación ciudadana, con criterio de base social, mediando para ello la utilización de metodologías participativas y estructuras de sistematización basadas en tecnologías de comunicación en formación digital. A lo que se refiere a esto básicamente es de que como una planificación cultural que tuviera participación ciudadana en un contexto de pandemia, fuimos nosotros más medianamente forzados a cambiar más la metodología que es puesta a disposición por el Ministerio, ya que la metodología del Ministerio está pensada en otro contexto, de hecho tiene algunos términos arcaicos, por ejemplo habla de minorías indígenas en vez de pueblos originarios, etc. Así que teníamos esa misión de cambiar un poco los énfasis que nos daba la guía del Plan Municipal, la guía de elaboración del Plan Municipal de Cultura antigua, y la modificamos un tanto, la hicimos nosotros para que tuviera mayor participación ciudadana y además contara con estas metodologías de participación basadas en tecnologías de comunicación e información digital, que es, por ejemplo, este mismo Zoom, que fue lo que claramente después usamos en las jornadas de participación. Además de aquello, el modelo de planificación del Plan Municipal de Cultura tiene antecedentes, y varios antecedentes, y uno de esos es los Congresos Culturales Ciudadanos, cuyos primeros resultados se traducen justamente en que era necesaria una actualización relativa al concepto de lo cultural. Aquí le doy el pase de nuevo a mi compañero Sebastián Rodríguez. Claro. Entonces, bueno, justamente Sebastián hace referencia a esto, la necesaria actualización del concepto de cultura. Teníamos una noción de cultura muy instalada en la institucionalidad y que tenía una disonancia respecto de lo que las comunidades hace rato ya venían entendiendo por cultura. Y por lo tanto, hubo allí que hacer una precisión conceptual importante, ¿no? ¿Qué entendíamos por cultura? ¿Qué era la cultura? ¿Qué es la cultura? Entonces fue allí como llegamos a una definición que puedo esbozar ahora, ¿no?, que es el conjunto de prácticas, hábitos, usos de las comunidades en sus entornos. Es en definitiva el cotidiano, cómo deciden las comunidades vivir, o muchas veces no cómo deciden, sino cómo les resulta impuesta también una forma de vida, ¿no? Todo ello da forma a la cultura. Y es allí donde también hay que, por lo tanto, trabajar en ese conjunto de prácticas, ¿no? Bueno,
lo que tenemos acá a la vista, ¿cierto? Es un poco una suerte de árbol que pormenoriza los hitos que van dando lugar a lo que finalmente se observa ahí en el ramaje arriba, es el Plan Municipal de Cultura. Lo voy a explicar. Tuvimos estos antecedentes, los primeros congresos culturales ciudadanos que se desarrollaron a partir de agosto del 2017, y que se extendieron por todo el año hasta enero del 2018, con lo que observamos aquí en el costado izquierdo con las mesas territoriales sectoriales de cultura. Fue en esa oportunidad que surgió, por ejemplo, la Mesa de la Música, que convocó la municipalidad y que tuvo una participación muy importante en el proceso de ahí en adelante. Un proceso tan importante que en lo inmediato conduce a lo que vemos también ahí al costado izquierdo, a la postulación de Valparaíso como ciudad creativa de la música. Fue la misma mesa la que un poco requirió hacia el municipio que nos integráramos a un proceso que ya se había iniciado, que en ese momento llevaba el gremio de la industria musical de Valparaíso junto al programa Valparaíso Creativo de ese entonces. Y fue así como se nos conmina a sumarnos a ese proceso. Dicho sea de paso, sí, accedimos a sumarnos, pero a condición de que el proceso fuera muy participativo, cosa que fue bien recibida por parte de los otros miembros que estaban en este equipo de trabajo, y se desarrollaron varios hitos participativos, más no fue absolutamente suficiente. Por lo tanto, hoy día estamos absolutamente claros de que la participación es una instancia que hay que permanentemente estar reforzando, convocando a participar para construir esta ciudad musical en los términos que deseamos como comunidad, como ciudad, ¿no? Bueno, si observamos abajo, en paralelo, durante los años 2017, 18, 19 y 20, se fueron desarrollando otra serie de hitos. Uno de ellos muy importante fue la construcción participativa de la ordenanza de artesanía. Este proceso se inicia el 2017, 2018 con más fuerza, y estuvimos 2 años trabajando en esa ordenanza. Fue muy difícil hasta que logramos que se aprobara en 2020. Se levantó una mesa técnica junto a artesanas y artesanos de la ciudad, y la ordenanza fue de la A a la Z construida junto a ellos. Se sigue escuchando bien, ¿cierto? Ya. Luego tenemos la construcción también participativa de la ordenanza de artes callejeras. Se levantó una mesa muy, muy importante, esa mesa, una mesa de trabajo que levantó esta ordenanza de artes callejeras, y que también se terminó de redactar en forma conjunta a esta mesa, donde recuerdo habían artistas callejeros de suma importancia para la ciudad. Está Melissa Johnson, por ejemplo, presidenta en ese entonces del Sindicato de Músicos del Transporte y la Vía Pública de Valparaíso. Estaba Marión Díaz, que es productora, gestora, además de compañera del mismo Tuga. En fin, había un número importante ahí de artistas callejeros y gestores en torno al arte de calle. Finalmente esa ordenanza se aprobó, y en buena hora, porque sirvió también para contrapesar de algún modo el proyecto de ley que había en el Congreso en ese minuto para levantar una ley de artes callejeras que fue promovida por el ex subsecretario de Cultura, Juan Carlos Silva, y que las comunidades de artistas callejeros venían exigiendo que no se aprobara porque iba a hacerle un daño al sector. Bueno, tenemos aquí el punto un poco que interesa para efectos de la conversación que tenemos hoy día, la encuesta de la situación laboral de trabajadores y trabajadoras de la cultura de Valparaíso en el año 2020. Me voy a detener ahí un poquito. Precisamente lo que ocurre en marzo, abril, mayo del 2020 es que estamos entrando a la pandemia con mucha fuerza, y es que entonces, para poder conocer, pormenorizar, detallar un poco más la situación que se estaba comenzando a vivir en ese momento, es que levantamos esta encuesta, que en lo inmediato fue contestada por 714 personas, 719, pero hubo que hacer un filtrado porque algunas no eran trabajadores culturales, y quedamos en 714, de 719 pasamos a 714. Y que arrojó información tremendamente dura, dolorosa, pero necesaria para poder tomar decisiones. Entre otras cosas, quedó claro que el 90% de quienes
trabajan en este ámbito lo han hecho estudiando durante muchísimo tiempo. Muchos acumulaban más de 10 años de estudios universitarios, técnicos, profesionales, y así todas sus remuneraciones eran y siguen siendo bajísimas. El 70%, según lo que recuerdo, de los que contestaron, señalaron tener un ingreso mensual no superior a los 300.000 pesos, por ejemplo, lo cual va dando cuenta efectivamente de una realidad durísima para el sector. Esta encuesta fue súper importante también porque lo inmediato permitió mapear, como hemos señalado, la realidad del sector, pero así también la necesidad de seguir adelante con este ejercicio de levantamiento de información. Y es así como nos lanzamos a el desarrollar el catastro permanente de trabajadores y trabajadoras culturales. Ese catastro todavía hoy está abierto y así lo entendemos, tiene que estar siempre abierto, porque la realidad de nuestra ciudad es que es una ciudad cultural, es una ciudad que hay que conocer exhaustivamente. Desde aquel año 2020 en que contestaron 714 personas hasta ahora, ya nos acercamos a las cerca de 3.000 trabajadoras y trabajadores culturales que han contestado esta encuesta. Y tenemos ya proporciones que tienden a marcarse, ¿no? Sabemos que la proporción mayoritaria de la ciudad son músicos y músicas, con un 30% del total de los encuestados o de quienes han contestado este catastro. En fin, hay un montón de información ahí súper valiosa y nosotros espero que pronto podamos sacar un nuevo informe de lo que revela este levantamiento de información. Bueno, tenemos acá luego lo que significó el levantar el Plan Municipal de Cultura, y es lo que está ahí en el follaje verde, ¿cierto? Fue en septiembre, octubre del año 2020 que levantamos cada una de las 10 mesas de trabajo que se vieron convocadas para levantar así la información, terminar de diagnosticar el sector y levantar las iniciativas para contener en el Plan Municipal de Cultura. Hay 10 mesas ahí, están a la vista, las habrán podido ver, no me voy a tener mayormente en ello, pero bueno, está la mesa de la música sobre la cual vamos a volver, sí. Si pasamos a la siguiente lámina. Antes, Seba, yo quiero hacer un pequeño comentario sí, respecto a la encuesta de situación laboral de trabajadores culturales de Valparaíso. Este tenía un antecedente, que era el estudio Artista Independiente de la Comuna de Valparaíso, que fue realizado durante el año 2018, con ayuda del Observatorio de Políticas Culturales. Y eso es un antecedente súper valioso, porque con eso podemos nosotros decir de que tenemos fotografías tanto del 2018, 2020, y con la continuación del catastro también tenemos 2021 y 2022. Así que hemos estado siguiendo, traqueando más o menos lo que está ocurriendo en la comuna culturalmente hablando, específicamente con los artistas, creadores, los trabajadores de las culturas. Así que eso es como un punto súper importante. Exacto. Sí, exacto. Muy buen aporte el que hace mi tocayo. Efectivamente, el año 2018 además se realizó esa medición, y que fue liderada además por Julieta Brodsky, nuestra actual ministra de las Culturas, así que ahí también está el antecedente de desde cuándo que nos conocemos. Bueno, esto ya lo mencionamos, ¿cierto? Pasemos de largo a la siguiente lámina. Los principios orientadores que guían el desarrollo de este plan y que surgen además del encuentro con las comunidades que se dieron cita en cada una de estas 10 mesas de trabajo son: cultura entendida como un derecho fundamental. Circunstancias además que hemos estado peleando largamente por cambiar nuestra constitución. Sabemos la constitución de 1980 apenas consigna lo cultural como un bien que puede ser transable en el mercado, consigna los derechos de propiedad intelectual, básicamente, la libertad de crear, pero no la concibe como un derecho fundamental. Lo cual en el nuevo borrador de la propuesta constitucional sabemos está de mucha mejor forma consignado, se le consigue como un derecho, se le consigue como un elemento fundamental para nuestra sociedad y
Por lo tanto, ahí sabemos hay una propuesta mucho más contundente respecto a cómo entender lo cultural. El Plan Municipal de Cultura busca entenderlo así también. Al mismo tiempo tenemos la pluriculturalidad, también comprendida como un principio orientador, entendía esta como el derecho a la diferencia, ¿cierto? Como el vernos además convocados con una multiplicidad de voces, no todas necesariamente de acuerdo, y eso efectivamente se vio así en el proceso de construcción del plan, pero precisamente en esa diversidad está la riqueza, así que ahí tenemos también otro principio tremendamente importante para la construcción de este plan. Y en último término, la soberanía territorial. Estamos entendiendo que la construcción de lo cultural y en general de la ciudad corresponde al propio territorio, a las propias comunidades que lo habitan, y el municipio tiene que colocarse al servicio de esos intereses y de esas voluntades colectivas que se tienen que expresar en cada uno de los procesos que el municipio levanta. En la siguiente vamos a ver además cómo esto se va expresando. Bueno, aquí tenemos algunas fotos que dan cuenta de lo que veníamos señalando, años 2017-2018, los congresos culturales ciudadanos. Aquí otras fotos también que dan cuenta de la construcción de la ordenanza de artes callejeras, la ordenanza de artesanía. Si seguimos avanzando, vamos a ver ya las mesas, ¿cierto? En este contexto pandémico, las mesas se fueron desarrollando, como bien señaló Sebastián, por Zoom. Se levantaron grupos de WhatsApp para levantar cada una de las 10 mesas de trabajo, grupos de WhatsApp y mesas de trabajo que subsisten hasta el día de hoy. Ahí vemos algunos ejemplos de las distintas mesas de trabajo que se fueron levantando. Todo esto ocurrió entre septiembre y octubre del año 2020. Aquí están las estadísticas, las cifras que dan cuenta de que fueron, 33 jornadas de trabajo, focus group, más de 100 horas de discusión, una locura en 2 meses de trabajo haber desarrollado todo eso, con un promedio de 3 horas de duración cada jornada de trabajo. Ahí la Kenia se ríe porque estuvo en esas jornadas, fueron muy intensas. El Bernardo también hace una mueca, andaba por ahí también. Fue muy, muy intenso. Fueron en un total de 265 personas, el 47% de ellos fueron individuos, personas naturales, y el 53% lo hizo como miembro representante de alguna colectividad o organización. Las proporciones de mujer, hombre, prefieren no responder, otros están ahí a la vista, ¿cierto? Y tuvimos una edad promedio entre todos los participantes y las participantes de 42 años de edad. Bueno, la siguiente, vamos viendo un poco lo que es el índice de contenidos de lo que este Plan Municipal de Cultura contiene. Este plan se puede visitar, estamos conteniéndolo en el sitio web valpocultura.cl. Ahí se puede consultar. El sitio web hoy día está en actualización. Dentro de no más de un mes va a estar nuevamente arriba y con nuevos elementos. Aprovecho de mencionarlo. Vamos a levantar algo que se solicitó en el contexto del mismo Plan Municipal de Cultura, una suerte de vitrina virtual de artistas, creadores y creadoras. Y esto se está denominando Catálogo Cultural Comunal. Está dentro del nuevo sitio web que se está levantando. Y allí, está este mismo plan. Si seguimos a la lámina siguiente, no sé, Seba, si quieres intervenir, decir algo hasta acá. Ya, seguimos entonces. Bueno, no. Tenemos 2 ejes de trabajo, que es muy importante mencionarlo, ¿no? Tenemos el eje de cultura comunitaria y el eje de fomento creativo. El eje de cultura comunitaria se aboca al contribuir al fortalecimiento de la práctica cultural comunitaria en los cerros de Valparaíso, entre las organizaciones culturales y de distintos sellos que existen en nuestra ciudad. Se está desarrollando un trabajo permanente allí junto al equipo de cultura comunitaria y las organizaciones del territorio, fundamentalmente en los cerros de Valparaíso. Está asimismo el eje de fomento creativo, que se aboca a la entrega de conocimientos, técnicas, herramientas, capacidades para el desarrollo de las habilidades de artistas, creadores de nuestra ciudad. Dentro del eje de fomento creativo se aloja el componente, además de Ciudad Creativa de la Música. El componente cultura comunitaria lo lidera Paula Aguirre y el de fomento creativo y Ciudad de la Música lo lidera Loreto Aravena. Si seguimos avanzando, vamos viendo entonces, aquí hay algunos ejemplos de iniciativas que surgen del Plan Municipal de Cultura. Voy a repasarlos muy rápidamente. No sé cómo vamos en el tiempo, Bernardo. ¿Cómo vamos? Vamos bien, ya. Algunos ejemplos.
implementar el Consejo Comunal de las Culturas con el objetivo de cogestionar y asesorar el accionar cultural de la Dirección de Desarrollo Cultural dentro de la comuna. Hay un ejemplo, ¿no? Bueno, este consejo se implementó efectivamente y ya vamos a aterrizar sobre ello. Implementar políticas culturales en la comuna en el ámbito de la artesanía, artes callejeras y espacio público. Estamos en pleno desarrollo de ello. Hoy día acabamos de presentar el plan Valparaíso al 100 en su fase 1, el plan del plan, ¿no? Y es allí donde vamos a estar desarrollando un esfuerzo para la implementación o un mayor robustecimiento de las ordenanzas de artesanía y la ordenanza de artes callejeras, materia sobre la cual me pueden preguntar después y podemos ahondar en ello. Bueno, otro ejemplo, crear una red de espacios culturales de Valparaíso, fortalecer la red de educación creativa, desarrollar escuelas, instancias y o encuentros de formación dentro de la comuna, fortalecer las festividades, tradiciones locales y festivales comunitarios, propiciar el desarrollo de rutas culturales y o patrimoniales dentro de la comuna, fomentar el desarrollo de prácticas culturales carnavaleras dentro de la comuna. Otros ejemplos, fomentar el desarrollo musical de la comuna con enfoque multisectorial en torno a los compromisos asociados a la nominación de Valparaíso Ciudad Creativa de la Música UNESCO, concurrir con apoyo en recursos técnicos y financieros para el desarrollo de iniciativas culturales, comunitarias y artísticas de la comuna de Valparaíso. Aquí es donde aparecen los presupuestos participativos dentro de esta iniciativa. Desarrollar el laboratorio de elaboración, creación y producción cultural, una materia muy ambiciosa en la cual estamos trabajando. Desarrollar acciones de formación y capacitación para las y los trabajadores de las culturas, el arte y el patrimonio, materia en la cual justamente junto al Parque Cultural de Valparaíso hemos trabajado recientemente. Recuperar la Bienal Internacional de Artes de Valparaíso. Existe hoy día una mesa de trabajo que está trabajando arduamente en torno a ello y que pronto tendrá noticias que comunicar. Adquirir el Teatro Municipal de Valparaíso. Habría que agregarle ahí, por favor, Señor Jesucristo, escúchanos. Eso lo estamos además peleando con mucha fuerza y queremos que se concrete en el marco temporal que declara este plan. Estamos en ese trabajo junto a la familia. Falleció el dueño del Teatro Velarde, falleció ahora hace poco don Alfredo Velarde. Seguimos con la familia en las conversaciones y tratativas. Bueno, aquí una última gráfica que da cuenta de cómo cultura está profundamente imbricado con otras áreas en nuestra ciudad. Cómo cultura dialoga permanentemente con los ámbitos del medio ambiente, el patrimonio, el turismo, economía, la educación, y así podríamos sumar muchos otros más. Lo que queremos con esta gráfica de algún modo es dar cuenta de cómo la medida en que estamos trabajando en cultura, también estamos trabajando sin lugar a dudas en patrimonio, sin lugar a dudas en educación y así también repercutiendo fuertemente, si así nos lo proponemos, en medio ambiente, en turismo, en economía, en fin, en un montón de otras áreas significativas. Creo que nos quedan las últimas láminas. Bueno, aquí hay lo que les decía sobre lo cual íbamos a aterrizar. Esta es una iniciativa muy concreta del plan que ha sido trabajado junto a las vocerías de cada una de las mesas que se generaron con este Plan Municipal de Cultura. Podemos observar que aquí está la Mesa Comunal de las Culturas. ¿Qué es esto? Bueno, es un compromiso adquirido en el Plan Municipal de Cultura que busca la implementación de un órgano participativo de observación, seguimiento y cogestión del Plan Municipal de Cultura Valparaíso 2020-2024 y generar una articulación entre la comunidad y el gobierno local en el ámbito de las políticas culturales. Bueno, en las láminas siguientes, mientras tanto yo voy explicando, podemos ver que esta mesa se constituyó efectivamente el 27 de septiembre del 2021 bajo decreto municipal. Ahí estamos junto al alcalde en la jornada inaugural de esta mesa con las vocerías de cada una de las 10 mesas de trabajo. Tenemos también algunos ejemplos de lo que están siendo las reuniones de algunas de estas mesas. Hay un ejemplo de la reunión de la Mesa de la Música, otro de la Mesa de Educación Cultural. Muchas de estas reuniones siguen siendo efectuadas por Zoom, por un asunto también de comodidad, aunque preferimos muchas veces la presencialidad y hay veces que ya no nos aguantamos más y nos vemos, porque el Zoom ya nos tiene la cabeza cuadritos. Entonces, bueno, podemos ver ahí cómo la mesa se ha estado reuniendo y se ha estado trabajando. Y uno de los principales avances que podemos dar cuenta a partir de lo que está significando esta mesa es, bueno, en primer lugar, codiseño de la propuesta de presupuestos participativos para la comuna de Valparaíso. Hay que recordar que Valparaíso desde hace aproximadamente 5 años tiene el FICVAL, tal vez un poco más.
Bueno, el FICVA, el Fondo de Iniciativas Culturales de Valparaíso, que es un fondo esencialmente concursable. La voluntad que ha quedado expresada en el Plan Municipal de Cultura que imprimieron las comunidades es que este fondo debiera caminar hacia la desconcursabilización. Y bueno, y es así como una parte de este fondo de este año efectivamente ha sido desconcursabilizado. Y ahí entonces tenemos el segundo principal avance que describimos, que da cuenta de la ejecución y codiseño de proyectos con financiamiento vía presupuestos participativos. Estamos en pleno ejercicio de esto. Esto es una medida absolutamente innovadora respecto de lo que venía significando este Fondo de Cultura. Sabemos lo importante que es además para la política cultural nacional. La ministra Brodsky así también nos lo ha manifestado. Es el primer ejercicio de desconcursabilización de un fondo de cultura, a nuestro parecer, que se efectúa en Chile. Por lo tanto, tiene una trascendencia particular, aún comprendiendo lo importante que son los fondos de cultura que han sido para el ámbito cultural. En algún minuto estos fondos fueron peleados por la comunidad cultural, ¿no? Y hoy día se está peleando por desconcursabilizar la forma en que la institución pública comprende al ámbito cultural. Entonces, ahí vemos que hay vaivenes también, ¿no? Bueno, ahí es donde hay un trabajo hoy día que ya exhibe cierto nivel de progreso. Y eso ha sido la presentación. Podríamos seguir mucho más, dando mucho más cuenta de otros elementos, de otras iniciativas que se contienen en este plan. Pero fundamentalmente lo importante, para redondear, es que el mapeo, el diagnóstico, no puede quedar solamente en eso. Tiene que arrojar información en base a la cual hay que pasar prontamente a la acción, ¿no? Entonces, y otra cosa que también pudimos constatar y que lo refuerzo ahora, es que el ejercicio de diagnóstico no puede culminar. Es importante que se mantenga abierto, entendiendo que la realidad está en constante movimiento, que la ciudad se está transformando permanentemente, que son biografías que están inscritas en el desarrollo de nuestra ciudad y que están siempre cambiando, siempre moviéndose. Entonces, por eso este asunto del catastro permanente que está en nuestro sitio web Valpo Cultura y que está constantemente generando información. Así que eso es súper importante para poder efectuar acciones en el ámbito cultural con conocimiento de causa. Eso, compañeros, compañeras, espero no haberles lateado y que haya sido de vuestro agrado. Eso. No, para nada, Sebastián, muchas gracias. Y también Sebastián Videla por esta explicación resumida. Yo entiendo que deben ser muchos elementos más seguramente, pero yo creo que, y le agradezco mucho, que justamente en casi media hora prácticamente, nos pasamos un minutito quizás, pudieron exponer este proceso que ha sido de muchos años y que, ¿no es cierto?, además hacen énfasis digamos, principalmente en dos de las iniciativas que son las que actualmente se están trabajando. Tengo varias preguntas también que hacerles, pero quiero dar paso ahora a nuestro comentarista. Yo le pediría, no sé si puede partir Kenia, Mauricio, quien quiera, está abierta la palabra. Pequeña parte, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, primero saludar también a todos quienes están viendo este registro, ¿no?, del día de hoy en torno al PMC y, por supuesto, al ya nombrado y por siempre necesario de indagar Valparaíso Ciudad Creativa de la Música, que es una tremenda nominación. Y bueno, respecto a esto, afortunadamente e inquietamente me ha tocado estar presente en este proceso que ha sido un aprendizaje súper grande y que lo sigue siendo, porque nos pone a todos y a todas en un mismo lugar a dialogar. Y con ello profundizo en dialogar porque para una comunidad que ha estado fragmentada durante mucho tiempo, disipada y ensimismada por sectores, volver a reunirse, más allá de la pandemia, es más que nada por temas de política cultural, por temas de convivencia, por temas de elitismos, etc. Hay muchos temas que atraviesan al subsector musical, por ejemplo, si nos acotamos solamente a eso, y que en esta instancia nos ha puesto a dialogar, pero sí ha costado mucho, ha sido un trabajo muy arduo, y sostenerlo en pandemia ha sido súper pesado, porque, como bien decía el Seba,
el Zoom ya nos tenía bastante cansados, visual, auditiva y temporalmente, ¿no? Como que había que estar ahí estático y con un tipo de conexión bastante extraña. De ello yo rescato bastante la permanencia en la persistencia en la lucha por también cambiar las condiciones de vida de las y los trabajadores y por supuesto la concepción de la sociedad para vernos como tales. Y en ello nos encontramos un panorama bastante diverso, bastante paupérrimo también, por así decirlo, porque las condiciones, a pesar de que se parecen, no son iguales entre todos los trabajadores y trabajadoras. A pesar de que algunos tuvieran esta ocupación como segunda ocupación, también les generaba mucho y muchos de sus ingresos, por ejemplo, y sentarse ahora a dialogar de cómo repensarlo era también aportar su tiempo laboral para pensar una realidad distinta. Pero aún así la voluntad increíble de los compañeros y compañeras ha logrado que podamos avanzar, que podamos concretar, que podamos ver reflejados en el Plan Municipal de las Culturas, en su resultante, ¿no? Ideas que se plasmaron en discusiones álgidas, largas y muy profundas, de una humanidad súper grande y en la cual se manifiesta la falta de protección que sentimos siempre como trabajadores, sobre todo de la música, hablo desde esa realidad. Y hoy día nos tienen en este proceso de presupuestos participativos en el que por fin estamos viendo un resultado y voluntades conectadas para llegar a acuerdos comunes mucho más allá de nuestros trabajos individuales. Ahora, con respecto a la ordenanza, por ejemplo, desprendida también de todo este proceso, yo quisiera preguntarles directamente a Sebastián Redolés, a Sebastián Videla, si no se ha barajado la posibilidad, y ahí con esta pregunta yo puedo comenzar, después le paso la posta al compañero Mauricio, si no se ha barajado la posibilidad de actualizar la ordenanza de artes callejeras contemplando que se realizó su diseño, su codiseño, antes de un periodo pandémico en el cual las condiciones sanitarias eran distintas y que después nos enfrentamos a un escenario absolutamente distinto. Si se va a capacitar a la población respecto a esta ordenanza de artes callejeras, si se va a realizar un proceso de codiseño nuevo, o sea, como visualizando que así fuese, ¿no? Que se realizara esta ¿cómo se llama? Esta actualización, ¿no es cierto? Porque lo que antes se observó quizás hoy día ha cambiado, el panorama de la ciudad ha cambiado, el trabajo en la calle ha cambiado y la forma de ingreso también. Entonces, ahí va mi primera pregunta, ¿no? Ya nos hemos leído varios la ordenanza, la tenemos más o menos clara, sabemos los límites que tiene, etcétera, y hemos hecho uso del espacio público, pero aún así la gente y los compañeros, compañeras tienen miedo incluso de salir a la calle o no entienden mucho cómo es esta rotatividad, ¿no es cierto? Entonces mi pregunta va hacia allá, si se piensa en la actualización del codiseño de la ordenanza de artes callejeras. Súper. Respondemos al tiro, ¿cierto, Bernardo? Mejor, pues, ¿para qué vamos a eso? Ya, bueno, te agradezco, Kenia, tus palabras, tu pregunta. Mira, respecto de la ordenanza de artes callejeras, te puedo comentar que fue difícil echarla a rodar y es efectivo que la ordenanza se aprueba y de inmediato sobreviene, o creo que de hecho se aprueba en medio de una pandemia, se aprueba por Zoom. De hecho, no, se aprueba por Zoom. Y le precede un proceso, bien digo, de construcción, no sabiendo que sobrevenía esto, ¿no? Eso es muy, muy efectivo. Ahora bien, la ordenanza tal cual fue construida establece una serie de elementos que a muchos y muchas, o pocos, la verdad, no les resulta tan fáciles de comprender, a unos pocos, la verdad, no a tanta gente, pero ¿a qué me refiero con esto? A que hay estamentos dentro de la ciudad que prefieren mantener todo bajo control y que el municipio entregue permisos por el desarrollo de cualquier actividad en el espacio público. Y la ordenanza lo que establece, entre otros aspectos, es que a muchos
artistas, trabajadores del ámbito cultural en la ciudad, no es necesario extenderles un permiso, no es necesario que estos soliciten un permiso al municipio, no es necesario burocratizar la práctica. Por lo tanto, es importante que así lo comprenda la institucionalidad local, fundamentalmente a quienes corresponde el acto de fiscalización. Vale decir, inspectores municipales y policías y carabineros, ¿no? Nosotros hicimos una socialización a carabineros, a inspectoría urbana también, pero creo que nunca es suficiente, todavía hace falta más. Y también a otros estamentos de la sociedad. Hay que seguir divulgando lo que lo que es esta ordenanza y cuáles son sus efectos. Ahora bien, si de acuerdo a la nueva realidad corresponde o no su modificación, nosotros no hemos recibido esa solicitud, salvo de esos escépticos que, como te digo, están enclavados en algunos puestos dentro del municipio y que dicen, esta ordenanza debería ser derogada, no drogada, derogada, ¿no? Esta ordenanza debería ser dada de baja porque estamos en pandemia y la pandemia exige que se reduzca la producción de decibeles y que la gente cierre la boca y use mascarilla. Pero entonces, ahí incluso, perdón, te voy a interrumpir para que después pueda continuar Mauricio. Yo no voy por el lado de la abolición, ¿no? Porque nosotros estamos a favor de este instrumento justamente que beneficia a nuestro subsector, ¿ya? Y bueno, y como subsector musical, pero a todo el ecosistema, porque se puede expresar libremente y hacer uso de un derecho que es el espacio público, ¿no? Pero mi pregunta va hacia a que ha pasado un tiempo ya después del codiseño y justamente en el seguimiento de esta constante transformación de la que tú hablabas también, ¿no es cierto? Porque la cultura es movimiento también y la población también ha cambiado y quizás nuestro ecosistema también lo ha hecho. Entonces, frente a una actualización, especificidad, ¿no es cierto?, protección del artista callejero, creo que va más hacia allá mi pregunta, no de abolir, sino que de mejorar. Sí, entiendo el planteamiento. Bueno, pero era también lo que yo, para poder contextualizar un poco, debía hacer para que se entendiera qué es lo que hemos recibido durante de un tiempo a esta parte en lo que respecta a la ordenanza, y si hay gente que se ha manifestado respecto a eventuales transformaciones en torno a ello, han sido fundamentalmente el sector más conservador que está dentro de la institucionalidad, más no desde el ámbito cultural. No hemos recibido ese requerimiento, y si así llegase a ser, habría que evaluarlo. Hoy día lo importante es progresar en los aspectos que la misma ordenanza declara relativos a no solamente a la regulación, sino que sobre todo a la protección y el fomento de estas expresiones artísticas. Y ahí es donde estamos hoy día, que era lo que también yo decía que recién que les podía comentar. Estamos procurando desarrollar esas otras acciones de protección y fomento. Unas de ellas tienen que ver con la habilitación de empalmes eléctricos en la ciudad para que se pueda desarrollar la práctica artístico-callejera en el espacio público de mejor manera. Y ahí hay un camino que desarrollar. En algún minuto se nos planteó desde Simuval la posibilidad de generar escenarios dentro de la ciudad donde poder levantar esta práctica o el poder identificar eventualmente lugares donde se debiera hacer una promoción por parte del municipio de que aquí ocurre arte callejero, levantar la práctica, ¿no? Y eso supone gestión, supone destinación de recursos, supone un esfuerzo por parte de la institución que hoy día está en progreso, una parte de ello, pero que todavía hay un trecho que atravesar. Y ahí es muy importante la labor que puede jugar tanto la Mesa de Artesanía, Artes Callejeras y Espacio Público, como así también los dos órganos o cuerpos que se generan con esta ordenanza, que son la Comisión de Artes Callejeras por el lado de la ordenanza Artes Callejeras y el Consejo Comunal de Artesanos y Artesanas por parte de la ordenanza de Artesanía. Estos dos cuerpos, de algún modo, cuentan con la facultad para requerir eventuales modificaciones a cada una de las ordenanzas. Y eso, dicho sea de paso también, esos cuerpos están
compuestos por artistas que son votados democráticamente por la propia comunidad cultural. Entonces, allí están, no sé, pues, según lo que recuerdo, en la Ordenanza de Artes Callejeras, está Pato Giro en representación de Carpa Azul, hay gente de Simubal también, no recuerdo todos los nombres, y el Consejo Comunal de Artesanas y Artesanos se está hoy día generando. Entonces, bueno, con ellos hay que trabajar en los aspectos del mejoramiento de la ordenanza y del impulso a la misma. Yo creo que, claro, estando decretada la ordenanza no es suficiente, todavía hay que dar muchos más pasos para que la práctica realmente florezca, ¿no? No solo, la ordenanza por sí sola no resuelve aspectos básicos de estas prácticas. Eso. Gracias. ¿Quieres continuar, Mauricio? Súper, sí, por supuesto. Estoy con la conexión un poco frágil, así que me avisan si me escucho bien o no. ¿Ya? Bueno, primero agradecer al Parque Cultural por esta instancia. Se valora mucho el poder generar estos espacios de conversación y poner en valor el mismo trabajo que hace el territorio para que el territorio le vaya bien, ¿ya? Y en este sentido, destacar también que el municipio ha hecho un trabajo. Nosotros como Corfo, como el Paraíso Creativo, hemos sido también siempre invitados y hemos sido también coformuladores de algunas acciones junto al municipio, y en específico con la Dirección de Cultura y también con la Dirección de Turismo, ¿ya? Y unas cosas también que es importante valorar de Valparaíso y del municipio también con respecto al país. Son pocas las instituciones hoy día que tienen sus planes actualizados como los tienen ellos, ¿ya? O sea, un plan 2020-2024, si no me equivoco, y también, por ejemplo, también nos tocó a nosotros ser parte del proceso de la SOIT, que también es un plan actualizado, reciente, habla muy bien también de la gestión, ¿ya? Y eso también hay que destacarlo entre instituciones. Y también que son planes actualizados, participativos y representativos, ¿ya? Estoy haciendo un poquito como la tesis de la pregunta que viene. Y obviamente que tienen un planteamiento de política pública, ¿ya? De hecho, el tema de la ordenanza callejera es una innovación al final dentro de la política pública. Innovar en política pública es sumamente complejo. A veces la gente que está fuera de los organismos públicos no lo entiende, pero como decía Sebastián, mover un trámite de un departamento a otro es una epopeya, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Sebastián, bueno, Sebastián es, mi consulta va por ahí. Una cosa es armar el plan, generar las mesas, los congresos, ¿cierto? Que yo creo que ahí la pega ha estado impecable, plantear políticas públicas de bajada, pero los rubros, en este caso nosotros hemos trabajado más con la música en conjunto, obviamente necesitan la casa ordenada, el territorio ordenado, pero requieren obviamente generar movimiento, empleo, trabajo, actividades, cartelera, ¿ya? Me llamaba mucho la atención el dato que decía Sebastián, del 70% del ingreso mensual de las personas sondeadas era menor a 300.000 pesos. Y eso es muy probable que sea porque son personas que quizás hacen 4 shows en el mes y nada más que eso, o 3. Entonces, la pregunta va por ahí. Desde el Plan Municipal de Cultura, desde sus capacidades de gestión, ¿cómo ven ahora el paso a seguir? Que justamente que se empieza a generar una intensidad en la actividad cultural en Valparaíso. ¿Ya? ¿Qué elementos tienen que sumar? ¿Cómo ven ese trabajo que queda ahora por hacer? Porque se nota que ya hay un trabajo de consenso, pero ahora tenemos que movilizar al territorio para que justamente la actividad cultural se intensifique. Sí, muchas gracias, Mauricio. Una muy, muy buena pregunta. Bueno, yo creo que en un primer aspecto está lo que está dentro del espectro de actuación del propio municipio, y hay otro que está en un campo que va un poquito más allá del propio espectro de actuación del municipio. En lo que respecta a la propia municipalidad, creo que en algún aspecto hay materias donde hemos debido actuar y profundizar. Dando continuidad a algunas instancias que son muy valiosas, estoy hablando de lo programático,
¿cierto? Instancias tales como el Festival Valparatango, el Festival de Jazz, pero así también generar nuevas instancias, como lo es la Cumbre del Bolero, que se ha procurado establecer recientemente, viene dando botes, ¿no? sin lograr cuajar en una programación permanente, y todavía hace falta levantar mucho más. Está el Festival Popular, que de algún modo llena un espacio que dejan los carnavales culturales o el FAF, pero que de todas maneras con el nivel de gasto, y aquí ya voy llegando al ámbito que justamente quiero hacer referencia, que es el espectro que está por fuera del radio de acción del municipio, con el gasto que se hace en torno al Festival Popular, que antes se llamó Festival Popular Constituyente, ustedes saben que tuvimos que bajarlo por un pronunciamiento de Contraloría, pero que de todas maneras vamos a hacer este año. El nivel de gasto que hay en torno a él, y pese a que escandalice a algunos, es absolutamente magro para lo que necesita la ciudad. O sea, recordemos lo que significaba el gasto de un Festival de las Artes de Valparaíso. Creo que bordeaba los 300 millones de pesos, 400 millones de pesos, era una cifra enorme la que se gastaba en la ciudad. Muchos de los servicios que se pagaban con este festival beneficiaban a la economía local, pero otros no. Otros se iban a otras empresas, a otros artistas de otras latitudes, y por lo tanto las necesidades, aún con un nivel de gasto de esa índole, siguen siendo muy grandes, muy fuertes. El Festival Popular le cuesta al municipio del orden de 70, 80 millones de pesos, y sigue siendo muy poco, porque ya, como mencionábamos recientemente, tenemos catastrados 3.000 artistas en la ciudad de Valparaíso. Es una cifra absolutamente grande y sigue creciendo, y probablemente si tuviéramos catastrada la totalidad nos acercaríamos a los 10.000, no lo sé, son muchísimos. Entonces, ¿cómo se hace, no? ¿Cómo se hace para lograr impactar a la ciudad en lo que respecta al generar programación? Porque sin lugar a dudas, con un festival no resolvemos la sobrevivencia de nadie. Y es allí también donde cabe hacerse la pregunta, bueno, ¿qué necesidades puede resolver el municipio? Porque desde el minuto en que pretendemos endosar al municipio la sobrevivencia del total de las personas que trabajan, que laburan en el ámbito cultural, corremos el riesgo de extraviarnos, ¿no? No sé si sea ese el rol fundamentalmente, siendo que de todas maneras el municipio tiene un rol empleador y muchas veces tiene que cumplirlo, ¿no? Y tiene que cumplirlo de buena forma y generando buenos tratos laborales. Y es allí donde estamos entonces en ese radio, en el espectro que yo quiero hacer referencia, el que está por fuera del municipio. Cada vez que el municipio prodiga genera una instancia programática, tiene que hacerlo prodigando buenas prácticas laborales. No puede el municipio, y esto no lo digo además pensando que lo hemos hecho fabuloso, porque me consta lo difícil que es muchas veces culminar los procesos de pago. El municipio es una entidad muy burocrática, pero bueno, si va a generar una instancia programática, tiene que estar bien remunerada, tiene que haber un pago idóneo, no puede estarse considerando pagar 100.000 pesos para un elenco de 5 personas. Eso no es una remuneración digna, ¿no? Y así todo, insisto, siguen siendo muy necesarias las mejoras dentro del municipio, lo que respecta a mejores condiciones laborales cada vez que se levanta una instancia programática. Ahora bien, de todas maneras, lo que hace o deja de hacer el municipio impacta en otras instituciones. Eso sí lo tenemos muy claro. Si nosotros generamos un estándar de remuneración, hemos podido observar que otras instituciones también lo observan y también lo aplican. Si nosotros decidimos instalar un estándar de remuneración de 80.000, 100.000 pesos por persona cada vez que se levanta una instancia programática, otras instituciones lo están observando muchas veces y lo están aplicando muchas veces. Un trabajo en el que estamos justamente vinculados con Valparaíso Creativo y con el programa de Patrimonio Cultural Inmaterial del Servicio al Patrimonio,
tiene que ver con la identificación de una suerte de decálogo de buenas prácticas laborales para poder reconocer a aquellos locales nocturnos que prodigan buenas prácticas laborales a los músicos. Y es allí donde entonces estamos en ese campo, ¿no? En ese ámbito, en ese espectro de acción que supera al municipio. ¿Cómo el municipio puede ser un agente rector dentro de la ciudad que fomente esas buenas prácticas laborales de tal manera que, claro, se acabó la Cumbre Internacional del Bolero, pero quedaron los espacios donde el bolero subsiste, donde el bolero se crea y recrea permanentemente, gozando de mejores condiciones y que éstas puedan ser promovidas por el municipio. Esto en otras ciudades de Latinoamérica se le denomina políticas de nocturnidad. Hay otras ciudades también del mundo que hablan en esa clave, las políticas de nocturnidad. Y aquí aprovecho de comentarlo, fuimos al encuentro de la Red de Ciudades Creativas UNESCO con también la expectativa de reconocer esas prácticas, de poder recogerlas, de poder traerlas a la ciudad. Fue así como logramos en buena hora, porque costó mucho encontrar a Bogotá, no lo encontramos, a Medellín tampoco, que son ciudades creativas que tienen políticas de nocturnidad, y ya cuando casi nos veníamos, logramos conversar con otra ciudad colombiana, Cali, quienes sí tienen políticas de nocturnidad y pudieron hacernos referencia a ella, y quedamos comprometidos a tener una instancia de traspaso de conocimientos para poder ver qué es lo que han hecho por allá y que se podría aplicar por acá. Nos hablaban de la figura del alcalde nocturno, por ejemplo, que es una figura que finalmente fue desechada en Cali. Y en eso ya nos entramos pareciendo, porque Valparaíso tuvo al alcalde nocturno y al poco andar, al mediano andar, prescinde de esta figura. Entonces, hay mucho por hacer en ese ámbito todavía, ¿no? El municipio todavía puede hacer mucho más. Es complejo porque estamos hablando de los privados, ¿no? Y el municipio, por naturaleza, no puede intervenir en el ámbito de lo privado. Pero sí puede generar determinados marcos de acción, sí puede generar determinados incentivos que promuevan a determinados locales. ¿A qué locales? Y ahí está entonces la respuesta de que a aquellos que prodigan buenas prácticas laborales. Eso es lo que tiene que estar al centro de la ciudad creativa de la música. Músicos con mejores remuneraciones, músicas con mejores tratas laborales, generan una práctica musical más sana, ¿no? Un entorno más sano, un entorno de mejor vivir, ¿no? De buen vivir. Por lo tanto, el centro, y en eso hemos estado profundizando mucho y todavía sentimos que nos queda un trecho para lograrlo, en cuanto a la identificación del qué, ¿no? Del qué hacer, tiene que estar puesto en torno a las comunidades de música y de músicos en la ciudad. Tienen que tener un mejor pasar. No puede ser que desde el icónico Jorge Farías hasta el presente sigamos teniendo músicos y músicas que mueren en el abandono y en la pobreza más absoluta, ¿no? Eso es algo que hay que revertir. No podemos seguir en ese escenario permanentemente. Es algo contra lo que hay que luchar. Y el municipio, bueno, se tiene que colocar a disposición de esa transformación. Eso. No sé si respondo con eso tu pregunta, Mauricio. Sí, gracias, Sebastián. Estimados Kenia y Mauricio, no sé si tienen alguna segunda pregunta o segunda intervención para los que han estado exponiendo, o yo quiero hacerle una batería de preguntas, así que sí, dale. Perdona, yo la tenía aquí anotada y era la segunda que tenía, era ¿qué peso, Sebastián, tú crees que le da el sello Valparaíso Ciudad Creativa de la Música a la generación y posicionamiento del Plan Municipal de Cultura? El sello UNESCO. ¿Tú crees que le entrega un elemento significativo a la generación, dado que tenía una metodología al trabajo del sello cuando se postuló, y hoy día también al posicionamiento con las distintas comunidades? Sí, bueno, el Plan Valparaíso Ciudad Musical es un plan distinto del Plan Municipal de Cultura, más se encuentra contenido dentro del Plan Municipal de Cultura de alguna forma, se encuentra señalado. Por ahí lo mencionábamos, ¿no? Darle potenciamiento a una agenda de trabajo multisectorial con enfoque en los compromisos adquiridos a partir de la designación. Sí, yo creo que le otorga un peso y le impone también un ritmo. Y ese ritmo está en las reuniones de trabajo que se van sosteniendo en torno al espacio de gobernanza.
Y eso ya supera de algún modo lo que es el propio Plan Municipal de Cultura, y ahí es que justamente estamos hablando de un plan distinto y que requiere específicamente una pulsación distinta, ¿no? Un pulso, un tempo que exige de parte de las actorías que quieran trabajar en torno al ámbito de la ciudad creativa de la música, exige de todas estas entidades una atención particular, una focalización particular. Porque desde el minuto en que reconocemos a la ciudad musical, Valparaíso levanta su postulación y conforme se desarrolla el proceso, se va tomando conciencia que ya se es ciudad musical, ¿no? El reconocimiento UNESCO viene prácticamente a ratificar una condición que se posee previamente, ¿no? O sea, ya se era ciudad de la música. Entonces, conforme se tiene ese reconocimiento, se tiene además la claridad de que de ahí hacia arriba hay que seguir, ¿no? No se puede descender. Lamentablemente hemos bajado un par de escalones, porque conforme se desarrolla la postulación, vino una pandemia y vino una revuelta que se tradujeron, entre otras cosas, en una desmovilización fuerte de las economías nocturnas, donde la música se mueve con mucha fuerza. Y hoy día el esfuerzo que se tiene que hacer como ciudad está justamente en lograr revertir eso y llevarlo a un nivel superior respecto a lo que teníamos en el año 2019 cuando accedimos a este reconocimiento. Y hay pasos interesantes que se van dando, pero como te digo, están por fuera del Plan Municipal de Cultura. Pasos importantes como, por ejemplo, la reapertura del Cinzano. El día de hoy se presenta el Plan Valparaíso al 100 con su fase 1, el plan del plan, como le hemos denominado, en el Cinzano. Y el Cinzano justamente es un hito dentro de lo que respecta a la reactivación de la ciudad. Y así como el Cinzano, hay espacios dentro de la ciudad que han batallado por instalarse dentro de la ciudad musical con todos los elementos que mejor tributen a esa condición. El Canario, por ejemplo, postulando un fondo de infraestructura para habilitarse como sala de conciertos. La Paracultural desarrollando una agenda musical interesante. ¿Para qué decir la Quinta de los Núñez, la Isla de la Fantasía? Que tiene problemas la Isla de la Fantasía. Nos pidieron una reunión para poder justamente evaluar de qué forma salir de la condición en la que se encuentra este local, que es administrado por una familia, este establecimiento, ¿no? Y donde se genera además la cultura popular de nuestra ciudad. O sea, son lugares valiosísimos que no, bajo ninguna circunstancia, se pueden perder. Entonces, ahí hay una agenda que ciertamente supera la agenda del Plan Municipal de Cultura y que está mucho más en esta otra agenda. Pero claramente el tener un sello como Ciudad Creativa de la Música es un elemento absolutamente gravitante para el desarrollo cultural de la ciudad. O sea, es una oportunidad tremenda y que se tiene que aprovechar en lo que justamente el espacio de trabajo mancomunado representa. O sea, no es algo que vaya a impulsar el municipio solamente o la Dirección de Cultura por sí solo. Es un espacio de trabajo que se tiene que generar entre el sector público, entre el sector privado y entre las comunidades, lo comunitario, ¿no? Es una transformación que se tiene que lograr de la realidad del sector y que es de todas maneras mancomunada, de ninguna forma endosable a una institución o a una dirección en particular. Es un trabajo mancomunado. Kenia, ¿tú quisieras hacer una última intervención? Sí, no sé si quieres ir tú primero antes que yo, que ya hablé, o no. No, dale nomás porque yo quiero ya estamos como cerrando y voy a hacer como una batería de preguntas juntas que a lo mejor se pudieran abordar de lo que hemos conversado. Ya, súper. Mira, y aquí, bueno, invito dependiendo de la información que manejen y de lo que hayan conversado, de lo que vayan construyendo, a que ambos me puedan responder, por supuesto, porque yo, así como trabajadora de la música, y junto a mis compañeros de asambleas, mesas diversas, siempre vemos que la forma de construcción de las soluciones, por así decirlo, o medidas a tomar,
es como que la pregunta partiera por el final y es como que la construcción que pretenden tener junto a nosotros ya no las presentaran listas para que nosotros solamente digamos que sí. Y a nosotros la verdad nos parece, y a nosotras nos parece un chiste. Ya no digo esto con ánimo de inquina, ¿no? Sino más bien para repensar la forma en que tenemos de cogestionar, de dialogar, de co-construir. En la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la Música, MUSA, hablamos harto del buen vivir, ¿ya? Y el buen vivir viene desde nuestros pueblos originarios. En el buen vivir escuchamos a la comunidad, en el buen vivir construimos, cogestionamos, codiseñamos, como en estos términos modernos, ¿no? Podríamos decir. Entonces, como les decía, frente a diversas reuniones, instancias de construcción, siempre nos parece que ya es como que pensaran por nosotros, pero en realidad no nos escuchan. Y quién sabe mejor cómo se sufre, padece y vive la realidad de un trabajador que sustenta su vida en base al día a día o en base a netamente el trabajo cultural, en este caso musical, más que los trabajadores de la música. ¿Por qué no le preguntan al trabajador de la música en realidad qué es lo que necesita y lo que ha observado para en base a eso desplegar una respuesta, ¿no? Y ahí yo creo que es que es muy fundamental y que es súper importante el proceso que viene y que nos preparemos para el proceso que viene, que habla de puntos de cultura, por ejemplo. Afortunadamente yo puedo conocer un poquito antes de qué se trata esto y ahora que viene la visita de Celio Turino, el creador de puntos de cultura, que las políticas culturales de este país adopta también esta forma de trabajo gracias a la ministra que tenemos ahora, ¿no es cierto? Porque también es conocedora de otro tipo de políticas. Me hace mucho sentido y qué bueno que vayamos encaminados hacia allá, me alegro muchísimo. Pero es la esperanza más que nada. Ojalá que no se pierda ese ámbito porque habla netamente del diálogo con la comunidad y no se puede hablar de puntos de cultura sin saber que viene desde la cultura comunitaria. Ahí está su raíz, ¿no es cierto? Entonces ahí necesitamos a la comunidad. Yo quisiera saber si no se ha repensado la forma de accionar con la comunidad artístico-cultural. ¿De qué forma? De la forma de acompañar, de la forma de ayudar, de realmente estar presente cuando nuestros compañeros no reciben bono, cuando no reciben IFE, cuando no reciben canasta, cuando no reciben nada, ¿no es cierto? Porque existe el catastro, existen los registros de agentes culturales y existen todos los diagnósticos que ya sabemos que existen y esperanzados vamos, los llenamos para que estemos conformando las filas de los trabajadores, trabajadoras y nos puedan cuantificar realmente cuántos somos, en qué condiciones vivimos y haya una cifra acabada de la realidad. Pero, ¿qué pasa con todos aquellos casos en los cuales la ayuda no llega? ¿Cómo la municipalidad, cómo Dirección Cultura en este caso, que es el ente más cercano que tenemos por la institución, puede realmente hacer concreta esa ayuda? Si se han cuestionado la forma en que esa ayuda se haga efectiva, ¿no es cierto? Si hay un proceso de acompañamiento, si se ha replanteado esa forma de estar presente, que digan no sé, por ejemplo, que la comunidad artística no diga solamente solo quieren nuestros datos, pero no pasó nada, yo rellené esto, pero nunca me llegó canasta, ¿cachai? Y en realidad califico según el registro social de hogares y aún así no me llegó ninguna ayuda. Entonces, en lo administrativo y en lo económico, ¿de qué forma se ha visto reflejada esa ayuda concretamente o se ha pensado que pueda acompañarse de forma más presente a la comunidad artístico-cultural? Que en realidad se sienta que hay una conexión, una compañía, una empatía, un realmente palpar la realidad del trabajador, ¿no es cierto? Porque nosotros no vivimos para eventos, nosotros tenemos que salir de la lógica del eventismo, nosotros vamos mucho más allá y sabemos, y con todo este tiempo y toda esta reflexión, la labor que tiene el trabajador cultural en la sociedad, y lo defendemos como un derecho fundamental,
y nosotros también desde Asamblea y muchas instancias más defendemos que música es trabajo, pero seguimos viendo casos de abandono absoluto, de precarización laboral, de abuso laboral, etcétera. Podría seguir. Pero hay instancias en las cuales podemos resolver ciertas cosas y apañarnos entre nosotras mismas, pero ¿qué pasa con este ente municipal, que sería nuestra conexión más directa, que ha respondido en muchos casos de forma favorable, que ha lanzado convocatorias, pero que todavía falta ayudar mucho más, por simplificar las palabras, ¿no? Ayudar mucho más. ¿Se ha repensado esa forma de acompañamiento, de ayuda concreta? Bueno, eso podría preguntarle hasta ahora, ¿ya? Sí, sí, súper. Bueno, ahí tú das en el blanco en un asunto muy medular que tiene que ver con cómo estar siempre a la altura como Dirección de Cultura. Nuestras reuniones como equipo en algunas oportunidades llegaban a una constatación muy penosa en que nos veíamos con una suerte de impotencia, viendo cómo nuestro sector se desangraba en medio de esta pandemia, teniendo todos amistades, conocidos o simples contactos en el ámbito cultural y que imploraban por ayuda en plena pandemia. Eso a todos nos pasó, a los que teníamos además el privilegio de estar trabajando en una institución con una remuneración mensual versus aquellos compañeros, compañeras que lo hacían a punta de autogestión y de forma totalmente independiente, ¿no? Entonces, en un primer momento, nuestro accionar tuvo que también volcarse a una suerte de asistencia social, desde lo que significó incorporarnos al ejercicio de repartición de cajas de mercadería, que por cierto que no solucionaban nada más que la subsistencia de un par de semanas, si es que no días, hasta lo que significó en un momento levantar una suerte de canal de atención sociocultural para justamente colaborar con aquellos que necesitaban postular al bono IFE o recibir orientación en los fondos de emergencia que levantó el ministerio. Y ahí hubo esfuerzos que de todas maneras, todos los esfuerzos que hicimos y que seguimos haciendo, sabemos muchas veces son insuficientes, la mayor parte de las veces son insuficientes respecto de la ciudad, respecto de la gran cantidad de artistas que hay en la ciudad. Entonces, ahí hay un aspecto que para nosotros resulta una constatación muy difícil y dolorosa, y es que el equipo de la Dirección de Cultura no logra dar cuenta de la totalidad del sector cultural de la ciudad, porque el sector cultural es absolutamente grande, es absolutamente inasible desde el punto de vista de qué institución se podría hacer cargo de algo que en este momento ya se empina hacia las 3.000 personas. Entonces, en términos de cómo se efectúa ese acompañamiento permanente, es que justamente hemos desarrollado esos dos ejes de trabajo, uno el de cultura comunitaria y otro el de fomento creativo, dentro del cual está Ciudad Creativa de la Música. Y allí el tener estas mesas de trabajo para poder efectuar un acompañamiento efectivo y tener vocerías en cada una de las mesas de trabajo ha permitido estar abordando continuamente las necesidades de primer orden del sector. Es así como el mundo de la artesanía se comunica con nosotros de forma muy directa, planteándonos sus inquietudes en lo que respecta a la práctica de su quehacer en la ciudad. Lo mismo ocurre con el ámbito de la música, que es el que nos convoca hoy día, ¿no? La Mesa de la Música tiene sus vocerías, tú misma eres vocera, ¿cierto?, de la Mesa de la Música, y en la conexión que se tiene con Loreto, se pueden vehiculizar esas necesidades y traspasárnoslas con la mayor prisa posible para ver qué podemos hacer respecto de cada situación. En algunos casos nos tocó con músicas de nuestra ciudad que enfrentaron dificultades graves de sobrevivencia, de crisis mental,
hubo una crisis también por así decirlo, de psicosis o crisis psiquiátrica que se dio en algunos casos y que era totalmente consecuencia de este descalabro económico que sufrieron muchas familias del ámbito cultural. Entonces, frente a ello, el poder concurrir oportunamente con acciones fue un tema para el cual tuvimos que dotarnos de cierta musculatura, de cierta orgánica. Entonces, bueno, ahí están las mesas de trabajo y nuestro equipo. Pero la verdad es que sigue siendo muy difícil. A mí hace un par de días la Charagüeya me envió unos audios contándome una dificultad que estaban experimentando en el trole, porque le estaban robando a las músicos en el trole mientras estaban desarrollando su trabajo. Y todavía no logro escuchar detenidamente su audio para poder darle una respuesta, o sea, porque el nivel de requerimientos que tenemos es enorme, es muy, muy grande, o sea, la cantidad, te contar la cantidad de mensajes y correos que tenemos son muchos, muchísimos, entonces, y vamos logrando dar respuesta a algunas cosas. Por ejemplo, discúlpame que te interrumpa. Sí. Mira, yo así como de puro curiosa y como cualquier trabajadora diría entonces, oye, ¿cómo nos ayuda la ordenanza y nos protege frente a actos como estos? Entonces, ¿cuál es el peso de protección que tiene, ¿no es cierto? ¿Cuál es el blindaje que le brinda a un trabajador callejero, por ejemplo, en el trole, cuando sucede algo como esto? La ordenanza tendría aplicación en los trolebuses si los troles no hubieran sido vendidos a un privado. Si los troles siguieran siendo municipales, hoy día la ordenanza tendría aplicación en los troles. Y como los troles, al igual que pasaron a ser un medio de transporte, al igual que las micros, o sea, que cualquier medio de transporte particular, hoy día la ordenanza no tiene aplicación en los troles, porque la ordenanza como tal, como todo instrumento de regulación urbana, afecta a aquellos espacios donde el municipio sí tiene injerencia. Entonces, no nos podemos inmiscuir en un espacio que es privado. Lo que sí podemos hacer es tomar contacto con la empresa, con su gerencia y requerir el desarrollo de determinado trabajo como en búsqueda precisamente de mejoras para el ámbito cultural que desarrolla su trabajo en ese lugar, pero ya no tenemos una voz, por así decirlo, mandante en ese medio de transporte que fue privatizado, fue vendido a un particular que hoy día lo utiliza como una empresa, ¿no? Entonces, una empresa particular. Entonces, el ámbito de injerencia de la ordenanza en ese espacio, así como en las micro, así como en el metro de Valparaíso, o sea, tenemos eso no mismo. Es efectivo. Tenemos el mismo grado de desprotección con la ordenanza de artes callejeras ya antes citada en los espacios privados, como lo que aconteció hace varios meses atrás. ¿Recuerdas bien el punto de prensa que se realizó por una agresión de un trabajador de la música en el metro? Lo que tal vez podría revertir esa condición es una ley de artes callejeras que se pudiese posicionar precisamente por sobre el ámbito del bien nacional de uso público y abarcar otras esferas. Una ley de artes callejeras eventualmente podría brindar mayor protección porque ya tiene, estoy especulando, podría tener un ámbito de injerencia en ese tipo de espacios, pero no lo sé, habría que verlo, ¿no? O sea, de qué forma proteger el desarrollo de este trabajo en estos medios de transporte. Yo creo que es una materia que está pendiente para toda la institucionalidad pública. O sea, cómo intervenir en esos espacios donde se desarrolla una práctica que es valiosa para la convivencia social, o sea, para el desarrollo de la cultura en la ciudad, porque son justamente difusores de la cultura popular, de la cultura docta, en fin, de todas las expresiones culturales, ¿no? De la poesía. O sea, son manifestaciones muy valiosas porque acercan muy directamente a la ciudadanía expresiones culturales de profunda significancia. Entonces, hoy día se está al debe todavía en eso. O sea, pese a que tenemos una ordenanza de artes callejeras y que significó un gran paso adelante, todavía no está resuelta la situación en muchos aspectos para esa práctica. Hay todavía muchas necesidades allí, en el específico ámbito del arte callejero.
Así es. Sebastián, Kenia, muchas gracias por esta última parte. Mira, ya estamos cerrando y te quería proponer como una última, tanto a Sebastián Videla como a ti, una última forma quizá de terminar, porque de todas estas reflexiones, ideas que fueron saliendo, te voy a hacer 2 o 3 preguntas. Yo te pediría si a lo mejor las puedes hilar todas como para responder. Y si no puedes responderlas todas por lo que o se nos olvidó, no importa, porque yo creo que este es un tema que da para mucho. Ya nos hemos pasado harto, pero porque obviamente existe una necesidad de poder reflexionar sobre estos temas, buscar caminos, sobre todo soluciones, que son cosas que se ven arrastrando de mucho tiempo. Mira, por ejemplo, desafíos en el desarrollo del presupuesto participativo. Eso es algo que tú lo nombras como algo novedoso. Bueno, ¿cuáles serían esos desafíos? ¿Qué acciones relevantes, por ejemplo, se han realizado en relación del Plan Municipal de Cultura con el proceso de Valparaíso Musical? Y también otro súper importante, como es el primer tema, fuentes de financiamiento que se podrían levantar para sacar adelante el mismo PMC, en especial los proyectos de organizaciones de músicos y música. Dejo ahí nomás esos 3 temas, quizás cómo pudieras redondear eso y para cerrar nuestro conversatorio hoy día. ¿Cómo fue la segunda pregunta? La segunda en relación con cuáles son las acciones vinculadas o más relevantes entre el PMC y el proceso de Valparaíso Ciudad Musical. Ah, ok. Ya, Mira, lo primero voy a hablar de los presupuestos participativos, pero le encomiendo desde ya al SEBA que pueda preparar la respuesta de la segunda, porque PMC, BCM, como le llamamos, que es la abreviación a Valpo Ciudad Musical, están cruzados en una matriz que él tiene por ahí, y ahí él puede hacer referencia justamente a ello. Y aprovecha el vuelo, SEBA, y podrías hablar también de las fuentes de financiamiento para lograr el potenciamiento del ámbito creativo musical a partir de este plan. Yo voy a responder la primera pregunta, pero de ahí le voy a dar el pase a mi compañero para que también pueda hacer referencia a eso y además aprovechar su presencia, porque le ha tocado hablar poco. Bueno, en materia de presupuestos participativos, comentar que ha sido una experiencia bastante novedosa, sui generis, catárquica incluso, porque estamos enfrentados a un proceso nuevo, ¿no? Sin precedentes en lo que respecta al ámbito cultural. Hay presupuestos participativos, sabemos, en otras comunas, en nuestra misma comuna lo hay, en otras instituciones, con pavimentos participativos. En Villa Alemana sabemos que hay presupuestos participativos de otro orden, pero no en lo cultural. Buscamos en Chile experiencia de presupuesto participativo en cultura y no encontramos. Entonces, ahí el primer gran desafío es lograrlo este año, lograr ejecutar los presupuestos participativos, porque sigue siendo muy difícil ahí, suspira Kenia, porque ha sido dificilísimo. Es sacarse el traje del gestora cultural que en forma muy individual, muy individualista, muy poco solidaria, compite con los demás, que por cierto muchos ya se lo habían sacado hace mucho rato y ya venían en una lógica de cooperación, pero que está muy instalado en el ámbito cultural. Esta cosa neoliberal de competir entre pares está lamentablemente muy instalado en muchas y muchos compañeros, y es sacárselo y ponerse otro traje, ponerse otros atuendos que son los de la cooperación, de la solidaridad, de la mancomunión de fuerzas para levantar iniciativas en conjunto. Y eso es lo que está ahí como principal también desafío de los presupuestos participativos. La Mesa de la Música ha venido trabajando en la identificación de acciones que poder efectuar. Para ello también se sabe que se cuenta con otros dispositivos del mismo municipio, como puede ser el teatro municipal, de forma tal de no tener que incurrir en gastos de arriendo de espacio, arriendo de equipamiento técnico, de sonido, de iluminación, y aprovechar al máximo este recurso. O sea, son 10 millones de pesos para cada una de las mesas. La Mesa de la Música cuenta con 10 millones de pesos y va a efectuar un trabajo este año, sin lugar a duda, para cumplir con la ejecución de ese presupuesto. El desafío ahí también en ese sentido es lograr en los tiempos que esto supone la ejecución de las actividades no pasando de diciembre, porque ya llegando a diciembre se acaba el presupuesto de este año y inauguramos contablemente un nuevo año, ¿no? Entonces, y el próximo año tendremos otra remesa de dinero, de recursos para nuevos presupuestos participativos, pero los que se tienen en la actualidad se tienen que gastar.
Entonces, la gran dificultad allí ha sido poner de acuerdo a todas las actorías. Encontrar una persona jurídica que pueda recepcionar los recursos también ha sido una gran dificultad en cada una de las mesas. Muchos postulaban a los FICVAL también, entonces tenían ahí la dificultad de tener vacante su PJ para poder recepcionar estos recursos. En fin, son esas las materias: ponerse de acuerdo, mancomunar esfuerzos, lograr ejecutar durante el presente año. Eso, así lo podríamos resumir. Y de aquí en más, bueno, proyectar el presupuesto participativo y saber desarrollarlo de buena forma, porque este mecanismo hay que evaluarlo participativamente, o sea, con todas las personas, no traer, como decía la Kenia recién, que yo lo asumo también como una crítica a toda la institucionalidad, no traer la solución hecha, o sea, no venir con un paquete resuelto y aquí está el presupuesto participativo, ustedes resuélvanlo, no, sino que sigamos en el análisis conjunto y si hay que recibir un tomatazo por ahí, lo recibimos y lo tratamos de agarrar y de seguir adelante, pues, porque de eso se trata. O sea, hay voluntades que la comunidad nos ha manifestado, que hemos recogido, que están reflejadas en nuestros instrumentos de planificación y que, a más de haber sido contenidas y trabajadas desde acá, tienen que volver a la comunidad, y ahí hay un trabajo dialógico, dialéctico, de evolución de estas políticas, donde tenemos que esencialmente desarrollar una conversación de largo aliento. De eso se trata, a final de cuentas, nuestra política cultural, el desarrollo de las mismas por medio de la participación de las comunidades en forma muy activa, intensa y decidida por parte de la institución hacia las comunidades. Eso, como para responder esa pregunta. Súper. Bien, con respecto a la segunda pregunta, que son las acciones vinculadas entre PMC y la gobernanza de Valparaíso Ciudad Musical. Mira, son varias de las acciones que están vinculadas entre PMC y Valparaíso Ciudad Musical, y no solamente esos instrumentos de planificación, sino también hay otros varios, como es desconozco el nombre completo, pero es el de el Servicio de Patrimonio Inmaterial, dual inmaterial. Desconozco cómo se llama la institución ahora en estos momentos. Pero tienen una planificación también que la hemos incluido en nuestra como cruce de planificaciones, que no solamente ese también, sino también está la política regional cultural de Valparaíso y la política nacional. Y con esos cruces tenemos como una matriz en donde podemos identificar varias acciones donde están vinculadas. Y por mencionar algunas, está por ejemplo el tema del sello Valparaíso, que me parece que Sebastián Redolés mencionó en la presentación anteriormente, que es el tema de los locales y las protecciones laborales de los artistas en ese espacio. También está el tema de Agenda Ciudad, que es como espacio en donde varios agentes vinculados a la programación que ocurre dentro de la ciudad, Valparaíso Creativo, el municipio, el mismo parque, etcétera, se reúne y se junta para discutir qué es lo que ocurre dentro de la comuna, qué es lo que se programa dentro de la comuna, que es una agenda de trabajo que está siendo trabajada en estos momentos y que ha tenido expresión tanto en la gobernanza como también en otros espacios de trabajo. Está también el tema de las rutas turísticas y de las rutas turísticas creativas, que eso más está enfocado al trabajo que hace Cernatur, pero que también hace el municipio con su dirección de turismo. Todo el tema de la recopilación de datos e información también es parte de todas estas planificaciones, ya que, como hemos dicho anteriormente, es sumamente importante para nosotros tener datos e información no solamente fresca, sino también las fotografías que uno mira hacia atrás, para tener esas comparaciones y ver qué tan bien vamos, qué tan mal vamos. Claramente si nuestra curva iba así, durante la pandemia bajó notablemente por todo lo que se ha hablado en este mismo conversatorio. Y bueno, eso, hay un montón de otras más, pero tampoco quiero aburrir diciendo la batería de acciones, pero hay un trabajo vinculado entre PMC y BCM en ese ámbito, específicamente porque el PMC se realizó después del BCM, así que teníamos un montón de iniciativas que también incluimos dentro del PMC, porque claro, es lo más lógico, además de que el BCM también se hizo participativamente, así que claro, se validan todas esas iniciativas.
Y la última pregunta, que era relacionada al financiamiento de las iniciativas PMC, si no me equivoco. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? No, en el fondo, ¿qué fuentes de financiamiento se podrían levantar para sacar adelante el PMC, en especial para los proyectos de organizaciones de músicos y música? Bueno, ahí está el famoso FICBAL, que lo mencionó, por ejemplo, aquí el Sebastián Redolés, y también está el tema de los presupuestos participativos. Esas son dos fuentes de financiamiento muy concretas que el municipio en estos momentos levanta para el desarrollo de estas iniciativas. Y bueno, no todo se acaba en fondos tampoco, también nosotros prestamos asesoría a organizaciones y agrupaciones para que puedan levantar, para sacar adelante todas estas iniciativas, asesorándolos para que puedan postular, por ejemplo, a fondos del ministerio. A veces también lo vinculamos con Valparaíso Creativo, así también otras acciones que desarrollamos. Pero esas son las principales, el FICBAL, al menos desde el municipio, el FICBAL y los presupuestos participativos. Ok, Sebastián, muchas gracias. Bueno, como decíamos, estos son temas que se abren, que obviamente muchos están en desarrollo y nos da para mucha conversación, para mucha reflexión y también de ver cómo se van sacando toda esta iniciativa, sobre todo en favor especialmente de los artistas regionales y en particular que algo que nosotros estamos enfocados, que es los músicos y músicas en nuestra ciudad y región. Vamos cerrando, nos vamos despidiendo, agradeciendo la participación de Sebastián Redolés y también de Sebastián Videla, junto a nuestros comentaristas Kenia Comesaña y también Mauricio Cifuentes. Esperamos que con este y los próximos conversatorios que vamos a tener podamos aportar en la apertura de espacios para poder mirar el desarrollo de esta vital iniciativa y abrir a través del diálogo propositivo las vías a través de las cuales las músicas y músicos organizados de Valparaíso puedan desarrollar sus proyectos y materializar sus esperanzas. A todos y todas ustedes quienes nos acompañaron, muchas gracias por ser parte de esta jornada. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Que estén muy bien.